Después de un largo tiempo anunciando la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el 24 de febrero presentará la iniciativa de esta reforma ante el Poder Ejecutivo de la Nación. Un tema central que divide a la alianza oficialista y en el que aún sus correligionarios partidistas no coinciden es la desaparición o reducción de legisladores plurinominales. No obstante, el tiempo juega en su contra, pues debe ser aprobada lo antes posible para que pueda ser aplicable en la elección intermedia de 2027. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con esta reforma? ¿Cuáles son los resultados previsibles en términos de la contienda por el poder político? Estoy más en lo marginal en el centro. Buenas noches, les habla Nadia Campos. Bienvenidos a este espacio de análisis. Durante los próximos días, la presidenta Claudia Sheinbaum definirá los ejes rectores y el contenido fundamental de la ambiciosa iniciativa de reforma político-electoral que posteriormente remitirá al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. Un proyecto de transformación normativa que no representa un asunto menor, ya que implica una revisión profunda de las reglas que rigen la competencia democrática en el país y que desde 1994 han dado forma y sostenido al sistema de partidos políticos en México, ese pilar esencial de nuestra vida democrática que ha moldeado la alternancia en el poder y la representación ciudadana durante las últimas 3 décadas. Por el momento, y consciente de la complejidad y las implicaciones que conlleva modificar el entramado electoral, la mandataria solicitó un margen de tiempo prudente para examinar a conciencia la propuesta que le fue presentada por la Comisión Presidencial de Reforma Electoral. Sin embargo, el tiempo para presentar dicha reforma se acaba y la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde se agrieta. Esta noche vamos a analizar, a preguntarnos, ¿en qué consisten los principales cambios a la política electoral que nos rige en la actualidad? ¿Cuáles son los puntos de discusión en la coalición? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con esta reforma? ¿Cuáles son las perspectivas de la oposición ante la nueva reforma y del desarrollo de la democracia en México? David Padilla Moncayo nos acompaña y es doctor en Ciencias Sociales por la UAMEX, maestro en Ciencia Política por la UNAM y profesor en la UAMEX, Premio Nacional de Estudios en Investigaciones Sociales. Hola Nadia, buenas noches a tu público y gracias por la invitación al panel. También nos acompaña en este panel Armando Luna Franco, maestro y estudiante del doctorado en Ciencias Políticas en el Colegio de México, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y articulista de Animal Político, Nexos y la Revista Común. Hola Nadia, buenas noches y buenas noches a David. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, para empezar, es necesario situarnos en el contexto de la discusión. David, en su opinión, ¿en qué consisten los principales cambios a la política electoral que nos rige en la actualidad? Nadia, público de Canal 6, los cambios consisten efectivamente, como tú lo habías dicho, en cambiar las reglas democráticas, en cambiar las reglas como lo veníamos haciendo, sí, más o menos desde 1994, y es cambiarlas no en fondo como lo habían planeado hace 2 años la reforma, pero consiste básicamente en reducir el financiamiento a los partidos, sobre todo en años no electorales. Hay que recordar que con la última reforma se concentraron casi todos los estados en una misma fecha para evitar el dobleteo de financiamiento. La reforma plantea reducirles más, no eliminarles, como estaba originalmente en la propuesta de Andrés Manuel, y también es reducir el financiamiento a los institutos electorales. Es cierto, en la población hay un sentido de que las elecciones cuestan mucho dinero. En la última elección fueron 15,000 millones de pesos entregados a los partidos políticos, sin contar lo que se gastaron los institutos electorales, el federal, más los organismos locales. Sí, es una democracia cara la que tenemos. Entonces, en primera es reducir. Dos, buscan reducir o cambiar, perdón, el método de selección de los plurinominales, no quitarlos. Al contrario, parece ser que la iniciativa contempla subirlos hasta 508. Y
Cambiar ese es importante porque los plurinominales siempre han sido designados por la élite del partido, siempre. Siempre ahí van los operadores políticos de la Cámara. Y ahora van a optar por una lista abierta, que es la que tienen algunos países europeos, para que los ciudadanos puedan incursionar ahí algunos líderes sociales. Hay una mayor fiscalización tanto a partidos como a candidatos. Lo que buscan es ponerle un tope, un alto a la fiscalización ilegal que ya es muy común en nuestro sistema electoral y de partidos. Reducir a los senadores, sí, van a reducir la Cámara de Senadores, van a 96 senadores. Eh, en el INE, ahí en el INE hay un punto importante, van a reducir el número de consejeros. Y no tiene que ver con cuestiones de que el salario de los consejeros, o más bien la dieta de los consejeros, eleve el presupuesto, no. Tiene que ver con un asunto de control total. Bajar los consejeros significa que Morena tendrá el control total del INE. Si ya lo tiene ahorita con la presidenta consejera, bueno, ahora lo va a tener con el resto de los 9 consejeros que son los que se van a quedar. Y se están adecuando a las innovaciones. Por ejemplo, en las campañas pasadas, la inteligencia artificial jugó un papel no propio, no agradable para muchos candidatos y partidos, y ahora se van a establecer mecanismos y sanciones a ciudadanos, partidos y candidatos que utilicen la inteligencia artificial para dañar a otro candidato. Armando, bueno, en el mismo sentido, además de pues, la reducción de financiamiento, la fiscalización, los senadores, pues ¿cuáles son estos puntos de discusión por parte de la coalición? ¿Dónde no se están poniendo de acuerdo? Y bueno, no sé si puedas abundar por qué resulta incómodo también este ente llamado la Comisión Presidencial Electoral. Claro, creo que el principal punto de conflicto dentro de la coalición gobernante está con el papel de los plurinominales y creo que se ha reportado ampliamente en medios. Particularmente creo que Ernesto Núñez Albarrán en el país ha dado un seguimiento muy puntual de este proceso. Él tiene experiencia dentro de lo que fue antes el IFE y conoce más o menos cómo funciona la negociación política de este tipo de temas. Y el principal conflicto era, por un lado, que la propuesta original, si pensamos la propuesta original desde Andrés Manuel López Obrador, el llamado Plana, era desaparecer parejo los plurinominales. Después reducirlos y después cambiar la forma de elección, que es lo que ya mencionaba David en su comentario inicial. Actualmente, y como bien destacó también él, y mencionaba con mucha puntualidad, hoy día los plurinominales son un espacio donde las élites partidistas y los liderazgos principales, tanto a nivel nacional como estatal, ocupan esas diputaciones o escaños para mantenerse en la negociación dentro del Congreso de la Unión o los congresos locales. Lo que plantea, grosso modo, la reforma es la votación a listas abiertas y entonces ya no tendrían el control directamente. Incluso la presidenta Sheinbaum lo dijo en la mañanera del martes 24, cuando le preguntaron sobre la reforma, que la finalidad era hacer que los partidos fueran a territorio, que sus candidaturas estuvieran en territorio y por ello fueran a ganarse el voto, ¿no? O algo que ocurre y que ha ocurrido desde que tenemos este modelo vigente de plurinominales es que quienes están postulados en esas listas realmente no se ven como los candidatos uninominales de mayoría que tienen que ir a su distrito, hacer eventos de campaña, participar en mesas de debate o hacer visitas casa por casa. No, nadie ve la cara de los plurinominales hasta que llegan al Congreso, ¿no? Entonces, lo que tratan de transformar es eso, la votación por listas abiertas, que sería que nos entregarían el día de la elección dos boletas, una boleta con los diputados de mayoría y una boleta con los diputados de esa lista abierta plurinominal para que la gente pueda elegir a quién quiere ver, ¿no? Entonces, ese es un punto de discusión muy fuerte si pensamos que los dos partidos que forman parte de la coalición, que son el Verde y el PT, son partidos minoritarios en comparación con Morena. Y son partidos que dependen en gran medida de esta votación plurinominal para tener espacios de acción y negociación política en los congresos y también tener una fortaleza por ficticia que pueda aparecer en el ámbito de los partidos políticos nacionales. Entonces, ese es un punto contencioso muy claro que tienen y que también creo que va de la mano con
la negociación del financiamiento, ¿no? Mencionaban en una de las notas que el modelo actual establece que es 30% repartido de manera equitativa, ¿no? Como establece el artículo 41 constitucional, y 70% en función de la votación recibida en la última elección federal. Y los partidos de la coalición estaban impulsando que fuera un modelo 50-50. Entonces, también eso es muy importante porque recordemos que muchos de los partidos políticos realmente no tienen los recursos inmediatos todo el tiempo para llevar a cabo su operación política. Ahora sí que el sistema en realidad sí premia a los partidos mayoritarios, ¿no? En su momento fue el PRI, en su momento luego fue el PAN, ahora es Morena. ¿Y en qué se refleja ese financiamiento? Más allá de pensar en en el financiamiento de campañas, en su operación cotidiana, tener instalaciones, tener personal, tener recursos, y eso es lo que los partidos también están peleando en cierta manera dentro de esa coalición, ¿no? Que cualquier forma de afectar el financiamiento de los partidos, que va de la mano con la definición de las plurinominales, es un punto de contención que tiene en este momento y que ha tenido hasta este momento la mayor disputa con la presidenta, y si lo pensamos. Y por último, ya que me extendí, disculpen, lo de la comisión. ¿Por qué ha sido tan conflictivo lo de la comisión presidencial? Por un lado, porque su composición fue mayoritariamente, si no es que unánime, dentro de figuras del partido gobernante, ¿no? Mayoría afiliados o vinculados con Morena. Es un proyecto que, aunque tuvo varios foros nacionales y regionales para discutir los contenidos de la reforma electoral, realmente no había forma de participar muy segura. Yo lo intenté en el estado de Querétaro y no aceptaron mi propuesta, ni siquiera me enviaron un correo de confirmación. Y otro problema que ha sido muy importante es, nadie sabe qué hizo la comisión, cómo trabajó, cuáles fueron sus criterios, qué discusiones tuvieron. Y sobre todo, pues nadie sabe al final qué le entregaron a la presidenta, ¿no? La presidenta se quejaba en esta mañanera del martes 24 que había mucha especulación y crítica sin conocer la reforma, y la pregunta inmediata era, bueno, ¿por qué no nos dieron a conocer los trabajos de esa comisión para encauzar la discusión pública, en lugar de estar en un ámbito de especulación y crítica? Sí, bueno, sí son muchas cosas polémicas y también la división entre pues, los diferentes partidos de la coalición que han enturbiado, ¿no? Bueno, entiendo que pues todas estas negociaciones, todas estas discusiones. Y bueno, con todo esto dicho, Armando, ¿cuáles son los objetivos que persiguen con esta reforma? Hablando pues de los que la van a presentar, ¿no? Bueno, los objetivos los dio la presidenta en la mañanera del 15-16 de enero, si mal no recuerdo. Recordemos que esta propuesta ya es exclusivamente de la presidenta Sheinbaum. Sí hay una distinción de una ruptura con la propuesta original de Andrés Manuel López Obrador. Ella mencionaba que le interesaban, y lo repitió nuevamente en la mañanera del martes, el problema de la representación proporcional, por un lado, ¿no? Que era transformar los plurinominales a votación en listas abiertas, la conformación de las regidurías en los cabildos municipales, que son muy amplios a veces comparado con la proporcionalidad de población, la participación de mexicanas y mexicanos en el extranjero a través de la votación, y como también destacó David, la incorporación de representantes migrantes en el Congreso Federal. Y el otro elemento que también ya mencionó David, que es la transformación administrativa del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, ¿no? Un elemento importante también está en que la designación de los consejos de los organismos locales, los OPLES, como se les llama, quedaría en manos del Senado y ya no del Instituto Nacional Electoral. Ese es un punto importantísimo que tiene que ver con, por un lado, el papel del pacto federal en la toma de decisiones, y por el otro, el papel de las mayorías que tiene actualmente el partido Morena para poder llevar a cabo ese tipo de nombramientos. Entonces, creo que esa es la principal agenda, ¿no? Eficientar, reducir los gastos y transformar la naturaleza de la representación política a través de las elecciones, de manera que busquen, en palabras de la presidenta, una mayor democratización de la vida electoral de nuestro país. Y bueno, más allá de, pues, de los pronunciamientos del propio Morena, ¿no? ¿Usted, David, considera que sí afecta o pues estos objetivos afectan al sistema de partidos actual o tiene otra opinión? Sí, sí hay afectación al sistema de partidos. Se cambian las reglas por completo. Bien lo decía Armando, los partidos pequeños, incluso siendo aliados de Morena, son los más afectados por estas listas abiertas, reducirles el financiamiento. Estos partidos pequeños
dependen estrictamente de figuras políticas y no las van a tener con menos reducción de financiamiento y con una lista abierta en la que los ciudadanos vamos a poder modificar la élite del partido. Las cambia por completo. Y estos cambios de las reglas electorales los hemos tenido. O sea, no recuerdo si es la sexta o séptima reforma electoral que llevamos desde 1917, pasando por la del 53 y todas las demás. No hemos acabado de perfeccionar este sistema electoral y las vamos modificando cada vez más. Creo que esta sí sería una reforma de fondo que va a modificar por completo, como no lo habíamos visto en las 6 o 7 reformas que hemos tenido anteriormente. Pero no parte de la iniciativa dice que es para mejorar a los ciudadanos, pero yo les puedo asegurar tanto a ti, Nadia, a tu público y Armando, que la reforma no está contemplando una mejor representatividad de los ciudadanos. La reforma es sobre partidos, es sobre financiamiento, es sobre élites y es sobre topes. Los ciudadanos no estamos dentro de la reforma. No hay cambios a la representación por candidatos independientes, no hay cambios para que los organismos de ciudadanos independientes de cualquier partido político puedan entrar al sistema electoral. Sigue siendo una reforma que la élite partidista se acomoda. Los ciudadanos no quedamos dentro de la reforma, aunque se diga que hubo foros y efectivamente, Armando, yo tampoco pude participar en la Ciudad de México, tampoco pude. Estamos fuera de la reforma electoral. La reforma se adecúa a las élites partidistas, pero no a las necesidades de los ciudadanos. Aunque así lo justifiquen de que hubo foros donde participaron ciudadanos, sí, yo llegué a ver la transmisión de varios foros y estoy seguro de que en ninguno de ellos fue tomado en cuenta la opinión de que los ciudadanos no estamos siendo reflejados en la reforma. Es una reforma de partidos para partidos que están cambiando sus propias reglas del juego, acordadas, negociadas y votadas entre ellos. Sí, es muy interesante bueno, lo que mencionaban sobre cómo afecta a las élites, ¿no? Pareciera que Morena, pues, se está afectando a sí misma. ¿Tú qué opinas de los objetivos de la presidenta con esta reforma de élites? Bueno, o dirigida a las élites, David. Los objetivos habría que verlos de dos formas: el objetivo que se habla y el que se escribe en la iniciativa. Ahí el objetivo es consolidar la democracia. Para Morena, consolidar la democracia significa que ellos ya ganaron 2 veces. Eso no es consolidación de la democracia, pero para nada. Y ellos dicen, el objetivo es consolidar la democracia. Y ya que la consolidamos, vamos a reducir costos. El objetivo que no lo cantan y que está ahí es que esta reforma, además de otras cosas, responde mucho a los organismos internacionales que están prestando dinero y que en los acuerdos se está diciendo, tienen una democracia muy cara, reduzcan. Esta es una reforma que en el objetivo, que no se canta, pero que sí está ahí, es reducirla. Es una reforma a la reducción del dinero, más no de la participación de las élites y de los partidos. Está respondiendo a un objetivo de organismos internacionales que presionan hacia la reducción de los costos de la democracia, no solo en este país, sino en muchos países más del mundo. Otro objetivo sería la consolidación o la consolidación de Morena. Ese es un objetivo que obvio no se canta, no se escribe, pero es el partido que va a salir beneficiado, porque la reforma no trae mayores sanciones al gobierno y al partido en el poder que ocupe recursos públicos para atraer votos. No hay sanciones. Hay sanciones a la inteligencia artificial, hay sanciones al dinero sucio, que siempre ha estado y siempre han existido esas sanciones, pero en muchas ocasiones tanto el IFE como el INE ha dicho somos incapaces humana y técnicamente de fiscalizar. Quitando eso, el objetivo es la consolidación de Morena. Ellos sí tienen acceso al corporativismo, al clientelismo, a la compra de votos. Hay dos objetivos. Hay que leer, sí, el de la iniciativa. Es muy romántico ese objetivo.
pero hay que leer la iniciativa letra por letra, con un análisis de las consecuencias a corto y largo plazo para entender cuáles son los objetivos que persigue la élite que conformó efectivamente Claudia Sheinbaum junto con Pablo Gómez. Sí, creo que pues se crean grandes retos para toda la ciudadanía con esta situación, ¿no? Y hasta para los partidos políticos nuevos, ¿no? O hasta para los viejos y pues, las instituciones como el INE. Em, bueno, ante este escenario, ya en la tercera pregunta, ¿cuáles son las perspectivas de la oposición ante la nueva reforma y del desarrollo de la democracia en México? También, David, por favor. Las perspectivas para la oposición son difíciles, son realmente difíciles. En primera, porque no tuvieron una gran participación en la discusión y en los acuerdos. Había una comisión, fíjate, presidencial, no fue una comisión de ciudadanos, no fue una comisión de la Cámara, no, fue una comisión presidencial. Entonces, desde ahí llevan la desventaja. El Partido Acción Nacional presentó la suya, hay un conflicto ahí en el PAN, donde unos dicen fue una iniciativa por cuenta propia, no la vamos a respaldar, otros dicen si el objetivo es hacer una reforma en la que todos salgamos ganando, todos los partidos menos los ciudadanos, la vamos a apoyar. Reducir el dinero a los partidos de oposición, ellos no tienen acceso a los programas sociales a los cuales sí tiene Morena. Nada más un ejemplo. ¿De qué color es el chaleco de los funcionarios de Morena en el gobierno, en los gobiernos estatales y en el de la Ciudad de México y que andan calle por calle? Y los que están en oficina también usan chalecos. Esa es una ventaja para Morena, que la iniciativa no contempla sancionar al partido y a su gobierno por el uso estratégico en campañas. Ahí la oposición sale perdiendo, sale perdiendo. Pasarle los plurinominales a la población y ya quitárselas a las élites, sí, le da un golpe a la oposición, le da un golpe a Morena, sí, también le da un golpe, pero es menos sensible porque va a compensar con la compra de votos. El clientelismo es claro. La oposición, sin dinero, sin recursos, sin acceso a los programas que le pueden ayudar a jalar votos, se van a ver desbancadas. Reducir el número de senadores, Morena va por carro completo, y reduciendo los senadores, sobre todo los plurinominales, que era por donde se filtraban, usaban, legisladores de PRI, de PAN, hoy ya no van a tener acceso a esos, porque se reducen. Hay una perspectiva difícil para la oposición. No tienen el plato fácil. Hay una, hay una especie como de garantizar al partido hegemónico, al nuevo partido hegemónico. El PRI, que era partido hegemónico hace algunos años, hoy estos nuevos priistas mutados a Morena van a consolidar nuevamente el modelo que ya conocen. Y ahí la oposición sale perdiendo. Sí, entiendo. Sí, creo que también, bueno, con lo que mencionan, eh, que tener pues a Morena como el partido en el poder ta- em, les facilita muchas cosas, ¿no? O sea, o estar ellos en el partido en el poder les facilita muchas cosas. Y bueno, recordaba un poco pues qué pasaba con las encuestas para dentro de Morena para elegir a los nuevos candidatos, ¿no? Por ejemplo, Armando, ¿tú crees que pase lo mismo con las listas abiertas? Y bueno, igual en tu opinión, pues, ¿cuáles son las perspectivas de la oposición ante la nueva reforma y del desarrollo de la democracia en México? Claro, creo que me gustaría recuperar dos cosas que mencionó David en un comentario anterior que tiene que ver con la historia de las reformas y el papel de los ciudadanos. Para, digamos, responder la pregunta que planteaba David al respecto, desde Manuel Ávila Camacho, cada presidente y ahora presidenta han tenido una reforma electoral, todos sin excepción. Entonces, y cada uno ha sido una reforma mayor. La gran diferencia fue que antes del 77 las reformas eran de carácter más reactivo, era el régimen respondiendo a la inquietud y a la inestabilidad social, tratando de aliviar esa tensión, incorporando
a sectores de la población que estaban marginados. Del 77 para acá tienen un giro más propositivo, hasta 2014, si somos más precisos, ¿no? O sea, de tratar de ampliar, de consolidar la idea de una democratización y de un sistema más confiable, ¿no? Recién leí el libro de Marta Anaya el año en que cayó el sistema y uno puede leer esa diferencia entre lo que pasaba en el 88 y lo que pasa actualmente, ¿no? Y incluso AMLO tuvo su reforma con lo de la revocación de mandato, pero no fue del calado que él esperaba, ¿no? Pero siempre hubo también esa cuestión de que cuando fueron las reformas propositivas, la ciudadanía estaba involucrada de una manera u otra, ya fuera a través de los partidos de oposición o desde el ámbito de la opinión pública o desde la organización civil. Había ciudadanía involucrada de una manera u otra en esas reformas. Esta es la diferencia con esta propuesta de Sheinbaum, que por un lado, como ya destacó David también, es presidencial, no es del poder legislativo, no es del gobierno federal, es de la presidenta, ¿no? Es unilateral, por un lado. Por el otro, algo que se me olvidaba de la reforma es que también proponen desaparecer el aspecto de educación cívica del INE, que era uno de sus grandes elementos distintivos como un órgano autónomo encargado de las elecciones. Y eso es delicado, porque el INE se encarga de tener un termómetro con la encuesta de educación cívica, de saber cuál es el estado de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de las tensiones que podrían enfrentar en ese ámbito. A la pregunta que planteabas de qué pasa con la oposición, yo creo que la oposición hizo mal su operación política ante este escenario. Claro, era adverso por definición, era una cuesta arriba casi insondeable, pero pudieron haber tratado de navegarlo mejor y de obtener una posición mucho más consolidada, al menos como denuncia y testimonio de esta imposición unilateral de la reforma. Sin embargo, a excepción de la propuesta que rescataba David, hecha por el PAN, cuando escuchamos algo de la oposición al respecto, más allá de una crítica o una queja a rajatabla sin mayor profundización y la denuncia de antidemocracia y autoritarismo, que claro, es una situación que está ante nosotros presente con esta reforma, pero que no devino en una organización desde los partidos para canalizar el malestar ciudadano por la imposición de una reforma que, para efectos prácticos, nadie estaba pidiendo, porque nadie le estaba pidiendo, no había ciudadanía que exigiera una reforma, aunque si lo pensamos de estos términos, Morena se construye un pueblo y ese pueblo que construye le dice lo que Morena quiere hacer cuando ya lo sabe hacer, ¿no? Entonces estamos ante un ejercicio ficticio de una falsa voluntad que no estaba presente en ese momento. Y yo me preguntaba, otro momento erróneo de la oposición fue si la coalición gobernante en este momento no es capaz de consensuar entre sí un acompañamiento uniforme de la reforma, ¿por qué la oposición no aprovechó ese momento para frenar cualquier intento de reforma? ¿O por qué se está quedando tan atrás? Por un lado, porque no cuentan, como ya mencionó también David, los recursos, las estructuras están diezmados desde 2018, pero también porque no tienen los liderazgos ni un programa real y sólido que les permita tomar la palabra en el espacio público, dirigir y canalizar esas inquietudes y generar confianza entre la ciudadanía, que no nos sentimos representados por Morena ni por el gobierno actual y que sabemos que hay una amenaza latente a los avances democráticos, por pequeños o grandes que se han tenido en los últimos 50 años. Entonces, pues creo que lo que nos va a pasar con la oposición es lo que estamos viendo, ¿no? Inacción, pasividad, sombrerazos, pero nada de una propuesta que logre generar una oposición efectiva a este cambio. Y lo de las listas, ahí sería interesante ver si la reforma, cosa que yo dudo, establece algún mecanismo de conformación de estas listas para los partidos. Porque si lo recordamos ahorita, los partidos controlan, y sobre todo las cúpulas partidistas, controlan el nombramiento de candidaturas, tanto de mayoría como de plurinominales, que es lo que hace que los líderes prevalezcan constantemente. Claro, la reforma contra la reelección nominalmente frena que los liderazgos se perpetúen a través de las plurinominales, la reelección y el chapulineo, como le llaman coloquialmente, de un puesto a otro. Pero lo cierto es que si las listas no están conformadas de manera que involucren a sus militancias, a sus simpatizantes y sobre todo que al momento de elegir
se mantenga esta idea de listas abiertas y no cerradas. Recordemos desde la ciencia política algo que sabemos es que las listas abiertas tienen la capacidad de definir el orden de preferencias de quien vota por las personas que conforman esa lista, mientras que una lista cerrada simplemente se vota por la lista en bloque. Ese es, digamos, el peligro que sienten los partidos de la coalición, los partidos como el Verde y el PT, porque si la ciudadanía puede elegir en qué orden quiere que se voten a los integrantes de esta lista, obviamente por poner nombres y ejemplos, si uno ve a Ricardo Monreal en el tope de la lista de Morena y luego ve a Manuel Velasco en la del Verde, con todos los escándalos que tienen y la fama negativa que tienen bien merecida, nadie va a decir, si alguien los conoce, va a decir, no, yo no quiero que fulanito esté ahí, ¿no? Y vas a buscar mover esa lista y te da una sensación de decisión que no te daba la votación actual. Entonces, hay que echar un ojo a cómo se reglamenta la creación de las listas y el efecto que va a tener esa votación, porque también no nada más es cómo se conforman, sino al momento de contabilizarse esos votos ¿qué peso se le da al orden de preferencias que establezca la ciudadanía? Para cerrar este diálogo tan necesario, no sé si quieran compartir algunas palabras finales para nuestro público sobre pues lo que hemos platicado, David. Sí, Nadia, mira, consecuencias a largo plazo es agotar el sistema electoral. Ya hay indicios de los agotamientos de los sistemas electorales, no solo en México, en el mundo. Un solo ejemplo para no ocupar más tiempo es el regreso de las derechas, ultraderechas o como le quieran llamar en América Latina. Hay agotamiento. Los conflictos de los ciudadanos en 29 países en el mundo durante el otoño del 2019, justito antes de la pandemia, también son indicios del agotamiento electoral. Esta reforma a largo plazo es agotar más el sistema electoral. Hemos, hemos creído, y hay autores que dicen que hemos estado equivocados, que la democracia viene por un sistema electoral y de los partidos. Y los ciudadanos, los que no pertenecemos a ninguno, los que pertenecemos a colectivos, no estamos dentro de la democracia. Hay un agotamiento del sistema electoral, del sistema de partidos. Esta reforma lo agota todavía más y lo agota porque se consolida la partidocracia. Y el mejor ejemplo es que la reforma se discutió, se planeó, se votará y seguramente se aplicará hasta el 2030 por los partidos políticos. Los ciudadanos son los que pudieron participar en estos foros, que seguramente fueron gente de Morena, solo son una estadística para justificar la reforma. Tantos foros, tantos ciudadanos que fueron los que pidieron, pero efectivamente, dice el maestro Armando, ninguno de ellos pidió la reforma, al menos no hay un dato duro de que se haya pedido la reforma. Es una reforma personal, unánime. Y este agotamiento electoral va a venir con la consolidación, que ya es un hecho, pero se va a consolidar todavía más de la partidocracia. La democracia viene por los partidos políticos. Sí, Armando, no sé si igual quieras compartir con nuestro público algunas palabras. Bueno, la primera es que hemos logrado con la democracia procedimental electoral avances sustantivos en este país en los últimos 50 años, ¿no? Creo que el hecho de que hubiera alternancia electoral en todos los órdenes de gobierno es algo que es significativo, pero una de las principales deudas que tuvimos fue que esa democratización o alternancia electoral se tradujera en otros beneficios sociales y económicos que mejoraran la calidad de vida. Lamentablemente, esta reforma no abre la puerta para que se fortalezca el vínculo ciudadano, que yo concuerdo con David y lo comparto. Está ausente de esta reforma y de estos cambios electorales. En segundo lugar, creo que hay un punto fundamental sobre los sistemas electorales que es que generan confianza. Un sistema electoral genera confianza de la ciudadanía y de quienes participan en el competencia por el poder, ¿no? Y si un sistema electoral es reformado de manera que genere desconfianza antes que confianza, produce lo que bien diagnosticó David, ¿no? Que se está cerrando la democracia, se está reduciendo, y en este escenario donde hay un ascenso de derechas, de fascismos, de proyectos reaccionarios antidemocráticos que buscan excluir a más y más personas de la vida comunitaria y de la vida nacional, no podemos permitir que
el partido en el poder proponga una reforma que no nos garantice mejor y más representación y sobre todo mejor y mayor participación en la toma de decisiones de la vida de este país. No solamente por el hecho de ir a una urna a votar cada determinado tiempo, ni porque tengamos la posibilidad formal de decir si queremos que nuestros gobernantes sigan en el puesto o no, sino en el hecho de decir que si hay proyectos prioritarios, por ejemplo, la comunidad afectada pueda votar y haga saber su sentir y se le haga parte de ese proceso decisorio, o que en el ámbito económico, como pasa ahorita con la reforma de las 40 horas también, que se haga partícipe a quienes son afectados por los cambios legales para saber si les beneficia o no les beneficia y cómo pueden conciliar intereses. Si la reforma no está logrando nada de esos puntos, lo único que estamos viendo es una clausura del sistema electoral para solidificar el estado actual de cosas y el orden actual del poder político. Y eso no es democrático y no va a permitir que este país alcance ese bienestar de manera horizontal, compartida y sostenida para nuestro futuro. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Este tema. Gracias pues por asistir y bueno, o por contestar nuestras preguntas. Bueno, ya para finalizar, quisiera hacer una breve recapitulación para nuestro público. La reforma político-electoral propuesta por la presidenta busca una transformación profunda de las reglas de competencia democrática en México, vigentes desde 1994. Entre sus principales cambios destacan la reducción del financiamiento a partidos e instituciones electorales, la modificación en la selección de diputados plurinominales, mediante listas abiertas para que los ciudadanos elijan directamente a sus representantes y a la reducción de la Cámara de Senadores. También se contempla fortalecer la fiscalización contra el uso ilegal de recursos y establecer sanciones mm, por el uso de inteligencia artificial para dañar candidatos, aunque pues esto sabemos que está difícil por la forma en la que se están castigando a pues, estos partidos políticos. Sin embargo, la iniciativa ha generado tensiones en la coalición gobernante, especialmente con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que dependen de los plurinominales y el financiamiento actual para mantener su presencia política. Los especialistas señalan que aunque la reforma se presenta como una medida para democratizar el sistema y reducir costos, en realidad responde a los intereses de élites partidistas. La oposición enfrenta un escenario adverso, pues perdería acceso a financiamiento y espacios de representación, mientras que Morena se consolidaría como partido hegemónico al mantener ventajas estructurales como el uso de programas sociales con fines electorales. Además, se critica que la reforma excluye a la ciudadanía al no contemplar mejoras en la representación de candidatos independientes ni mecanismos efectivos de participación social, lo que refleja un ajuste pensado desde y para los partidos, no para la población. Y otra vez, pues mi más profundo agradecimiento a nuestros dos brillantes panelistas, David y Armando, por su claridad y profundidad, y a ustedes, el público, por acompañarnos en esta reflexión. Les habló Nadia Campos. Hasta un próximo análisis.